más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así, y triunfaste sobre el Hades para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Dulce nombre de Jesús, tienes algo de especial, y al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz, y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que me admiras, abrazado a tu cruz. Juan capítulo 3 versículos 16 al 19. Es un texto que nosotros lo conocemos, es un texto muy conocido ya en el ambiente cristiano, porque de tal manera nadie en el mundo, nadie, absolutamente nadie en el mundo es capaz de dar toda su riqueza. O sea, una persona rica que tiene mucho dinero no es capaz de dar su riqueza como herencia a una persona extraña. No lo haría. Nadie tampoco es capaz de amar a su enemigo. Nadie también sería capaz de perdonar una deuda que es exorbitante. Tampoco nadie sería capaz de entregar su vida para salvar la vida de otro. Pero lo que la gente o el mundo no es capaz de hacer, Dios sí lo hizo, ¿ya? Y lo hizo en una cruz, demostrando así su amor, dándonos perdón, ofreciéndonos perdón. Nos condonó una deuda que nosotros no podíamos pagar y nos dio una salvación gratuita, algo que a nosotros no nos costó nada, absolutamente nada, pero al Hijo de Dios sí le costó, ¿verdad? A Él sí le costó. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos abordar el tema? Es primero, como punto 1 o como primer punto, podemos ver la imposibilidad de medir su amor. Entonces, su amor no se puede medir. ¿El amor de Dios lo podemos medir? No. Jamás lo vamos a poder medir. El amor de Dios. No, finito. El amor de Dios es infinito. Ya, en la nueva traducción viviente, en la palabra de Dios, la nueva traducción viviente dice: pues así es como Dios amó al mundo. No dice porque de tal manera amó Dios al mundo, sino, ¿cómo dice? La nueva traducción viviente dice: pues así es como Dios amó al mundo. Según la estadística en el mundo, dice que hasta actualmente, hasta la fecha de hoy, 2024, este año 2024, dice que aproximadamente, dice que han nacido 110,000 millones de personas. Pero nosotros, al leer esta cantidad, no podemos limitar el amor de Dios a una cifra calculable, porque su amor sobrepasa ¿qué?
sobrepasa los límites. O sea, el amor de Dios es incalculable, como dijo Samuel y como dijo Josué. El amor de Dios es, ¿qué es? Infinito. ¿Cuál es el amor de Dios? Es infinito, no tiene fin. Infinito, papá. El amor de Dios es infinito, ¿verdad? Entonces, en el versículo 16 que dice la Biblia ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es una declaración de amor de Dios a la humanidad. Esta es una declaración de Dios a la humanidad. Y si vamos a la Biblia en el libro de Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan 4, 9, en la parte B dice, en esto se mostró el amor de Dios, dice, para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por medio de Él. En esto se mostró, miren, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en el libro de 1 de Juan también hay capítulo 4, verso 14, ha ido más, unos versículos más adelante dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado ¿aquí? A su Hijo. A su Hijo, ha enviado al Hijo para ser el Salvador de ¿qué? Del mundo. Para ser el Salvador del mundo. Entonces, nosotros testificamos esto. Y el apóstol Pablo lo dice el apóstol Juan lo dice con autoridad, seguridad. Con autoridad y con seguridad. ¿Por qué? Porque él Con seguridad. vio, ¿no es cierto? Él vio a Jesús, lo conoció a Jesús. Es el apóstol Juan. Él lo vio, él lo conoció, él vivió con él, él convivió con él vio los milagros que Jesús hizo, él lo escuchó hablar. Él, el apóstol Juan, vivió con Jesús, convivió con él, caminó con él y él vio los milagros que hizo el Señor. Como de unos peces, unos cuantos peces y unos cuantos panes pudo alimentar a una multitud de personas, ¿verdad? Entonces, él inclusive, él fue un testigo ocular de ver el milagro de cuando él llamó al muerto y le dijo, sal fuera. ¿Quién fue? Lázaro, ¿se acuerdan? De Lázaro, ¿no es cierto? Entonces, este hombre puede decir con autoridad lo que hemos visto y testificamos, ¿verdad? De que el Padre envió a su Hijo al mundo como nuestro Salvador, ¿verdad? Pero para que esto se pueda concretar, se pagó un precio muy alto. ¿Cuál fue? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue un precio muy alto que pagó, ¿verdad? Dios ha demostrado su amor al mundo de la forma más sublime, y es haber entregado a su único Hijo para morir por nuestros pecados y darnos una salvación gratuita. Para nosotros gratuita, pero al Señor sí le costó le costó un precio muy alto, que fue, ¿cuál fue? Entregar su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos que valorar o no tenemos que valorar eso? Tenemos que valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora dice, ¿quién es el Hijo? ¿Verdad? Porque la Biblia lo dice ahí, que entregó a su único Hijo. ¿Quién es Él? Pues, hay evidencias creíbles, y eso lo vamos a poder ver. ¿En dónde lo vemos eso? ¿En los libros de historia? ¿Acaso ahí lo vamos a ver? Ahí no lo vamos a ver. ¿Dónde lo vemos? En la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí podemos ver la evidencia confiable, la evidencia más confiable y creíble para nosotros. ¿Y dónde nos revela la palabra de Dios que Él es el Hijo de Dios? ¿En dónde nos revela? En su palabra, pero ¿en dónde? Exactamente en el libro de San Marcos, el evangelista Marcos. Él, en su evangelio, él nos habla ahí, y su tema principal de Marcos, ¿cuál es? Es dejar claro y evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 11, que dice la Biblia, Dios afirma que Jesús es su único Hijo. En el libro de Marcos 1:11, miren lo que dice la palabra del Señor. Marcos 1:11, dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios, miren. La palabra de Dios dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
¿Quién estaba hablando ahí? El Padre. El Padre. Es El una, Hijo. es una confirmación divina. Papi, El que- Padre. que no es el Hijo, el Padre, que no vive. Son uno solo. Uno solo. Pero son dos personas diferentes. ¿Ya? Son uno solo, pero son personas diferentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, también ahí mismo, en ese mismo libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo 7, la palabra del Señor también nos muestra también nuevamente otra confirmación divina. ¿Cuál es? Verso 11 del capítulo 9 de Marcos dice, y le preguntaron diciendo, Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Una vez más aquí vemos en la transfiguración, ¿no es cierto? Aquí vemos una vez más en la transfiguración de que nuevamente el Padre vuelve otra vez a pronunciarse y a decir, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces confirmación divina de Dios, el Padre. Entonces, Cristo en el capítulo 3 de Juan, versículo 16 dice, Cristo es nuestro Salvador. ¿Es nuestro Salvador o no? Sí, porque Él vino a salvarnos de la muerte espiritual, del pecado, porque estábamos muertos. Para Dios estábamos muertos. Entonces dice la palabra de Dios ahí, todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que si tú crees en Jesucristo, si tú crees en Jesucristo, no te vas a perder, no te vas a condenar, sino que vas a tener vida eterna. Dios, miren, Dios ofrece la salvación para todos, sin acepción de personas. Pero para ello tenemos que creer. ¿Y qué más? Y confesar, como dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesamos, ¿no?, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 10, 9 al 13 dice, y ahí también podemos buscar también Hechos 10, 43 y San Lucas 19, 10, ¿verdad? Entonces Cristo es nuestro Salvador. Ahora nosotros, ¿qué nos queda? A nosotros nos queda, ¿qué nos queda? Tomar una decisión, pero la decisión es por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta. Versículo 17 dice, de Juan 3:17 dice, Dios no condena a nadie. ¿Acaso Dios condena a las personas? Dios no condena a nadie. Nosotros tomamos nuestra propia decisión. Dios no condena a nadie. ¿Ya? En esta vida que estamos, en esta vida que tenemos la oportunidad nosotros de tomar nuestra propia decisión. Si creemos o no creemos, ¿ya? Pero Dios no condena a nadie. Hay que entender eso, que Dios no condena a nadie. Y en el versículo 18 dice que Jesús es la única seguridad de que nosotros somos salvos. Entonces dice en el versículo 18 ahí que la única seguridad en que somos salvos es creyendo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y 1 Timoteo, claro, Cristo, entonces en Él, dice la palabra de Dios, que solamente en Él es el único que podemos ser salvos nada más. ¿En quién? En Jesucristo, ¿verdad? Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, que dice la Biblia. Mira, ahí dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesucristo, nada más. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, nomás. Y eso nadie lo va a cambiar. Es una verdad irrefutable. Nadie puede refutar esa verdad. Que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 19 de Juan 3:19 dice la Biblia también ahí, ¿no?, de que el hombre por sí solo no se puede salvar. Nosotros no nos podemos salvar. La gente, por más dinero que pueda tener, no puede pagar su salvación.
El hombre por eso solo no puede salvarse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay nadie que haga lo bueno. Miren lo que dice la Biblia, Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En todo el mundo no hay ni siquiera uno que pueda hacer lo bueno. Por ese motivo nosotros necesitamos con urgencia de un Salvador. ¿Y el Salvador quién es? ¿Quién es Salvador? Cristo Jesús. Y miren lo que también dice la palabra de Dios, dice que Dios es un Dios santo. Miren la Biblia lo que dice, Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Aquí demuestra que Dios es un Dios santo. Por tanto, el hombre es un ser pecador por naturaleza. ¿Ya? Es un ser pecador por naturaleza. Y como es un ser pecador por naturaleza, entonces él no puede salvarse. Necesita, ¿a quién necesita? Un Salvador, que es Cristo. Entonces, aquí podemos ver también de que el único que murió por nosotros fue Cristo. Entonces, como Él murió por nosotros, Él hizo propiciación por nuestros pecados. ¿Ya? ¿Y qué es propiciación por nuestros pecados? Es expiar el pecado. ¿Y qué significa expiar el pecado? Eso lo vamos a ver. Pero propiciación es una palabra griega, ¿ya? Para que nosotros podamos saber que propiciación es una palabra griega y viene del griego. ¿Cuál es el griego? Esa palabra es hilasmos, ¿ya? Que significa expiar el pecado. Entonces, por este motivo, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 3:25 y 1 Juan 2:2. Pero vamos a ver qué es propiciación para ir terminando. Propiciación es o significa quitar la ira de Dios por mis pecados. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús, Él se interpuso, ¿ya? Entre la ira de Dios y nosotros. Porque la ira de Dios estaba contra nosotros. Pero el Señor se puso en medio y Él recibió el castigo. Que el castigo de nuestro pecado, ¿no? Era hacia nosotros. Pero el Señor cuando murió en la cruz, Él se interpuso. Él se puso en medio y recibió el castigo por nosotros. Entonces, contextualizando esto, quiere decir que es la remolición de la ira de Dios. Se trata de apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia. ¿Cómo es que Dios aplacó su ira hacia nosotros? Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Entonces, hay que estar agradecidos con el Señor. Hay que estar agradecidos. El castigo a nosotros era inminente, pero nosotros con suma urgencia necesitábamos un Salvador. Y para eso vino Cristo, para morir por nosotros. Y Él recibió el castigo de Dios sobre Él. Él se interpuso en medio de la ira de Dios y nosotros. Las obras no aportan nada a nuestra salvación. Por más de que hagamos obras, pensamos de que haciendo buenas obras a nuestro prójimo, haciendo buenas obras, pensamos de que de esa manera nos podemos salvar, pero no nos podemos salvar de esa manera. Las obras no aportan en nada a nuestra salvación. Solo la sangre de Cristo asegura que nunca más habrá ira de Dios contra el que ya ha sido salvado. O sea, si nosotros creemos que somos salvos por Jesucristo, entonces tenemos también que estar seguros de que nunca más la ira de Dios va contra nosotros, porque Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Entonces, eso es de que nosotros podemos entender de que tenemos salvación gratis para nosotros, pero que al Señor sí le costó un precio muy alto. ¿Y cuál es ese precio? La muerte. Su muerte en la cruz. Él pagó un precio muy, muy alto. Se puso en nuestro lugar. Exactamente, Él se puso en nuestro lugar. El castigo era para nosotros, pero Él se puso en nuestro lugar y Él pagó
con su vida, pagó el rescate por nosotros en la cruz. Entonces Él se ofreció como propiciación. Gracias a Dios